Bueno, con mucho placer, con mucha alegría, como siempre, aquí estamos para saludarlos, para darles la bienvenida y para comenzar nuestro encuentro de hoy. Vieron que somos inmutables, intransferible nuestra voluntad de hacer las presentaciones del programa en exteriores. Y a veces te tocan días más apacibles que otros, con lluvia no podés filmar. Pero bueno, hoy estamos ahí pegando en el palo. Está absolutamente nublado con un viento sur muy fuerte que seguramente se meterá, se colará a veces en el micrófono, pero en fin, un poco despeinados y agradeciendo, en verdad agradeciendo, que en esta primavera que ya está cercana al verano, porque en un mes más ya se decreta verano, bueno, nosotros podamos estar refrescados, sin la transpiración, sin el sol fortísimo en estas horas de la tarde. Así que bienvenido, el clima así también, gracias a Dios por permitirnos, por sobre todas las cosas, estar vivos y poder en este caso compartir nuestra tarde o nuestra mañana o nuestra noche según el horario de la repetición de este espacio, de este programa, y en definitiva estar al aire y compartir desde Gigared y para Resistencia, para Corrientes, para Posadas, para Santa Fe y para Paraná, esta propuesta de todas las semanas que es La Voz del Deporte. Una voz del deporte que hoy dice fin al mes de noviembre por el almanaque, por el calendario, y vamos a terminar nuestra promesa de decirles que durante todo noviembre iban a desfilar por este micrófono y por esta cámara personajes y personalidades deportivas que hemos entrevistado en esta última etapa de La Voz del Deporte, es decir, en estos 4 años que estamos emitiendo desde Gigared. Y bueno, así hemos dejado atrás ya, con el vértigo, las prisas, la velocidad del tiempo y de las horas que van corriendo, hemos dejado atrás 3 programas, digo, es decir, 24 notas con varios de esos prototipos, por decirlo de alguna manera, del deporte chaqueño. Hoy no le iremos en saga, y para hacer la última propuesta con este tipo de notas, bueno, entendemos que son ricos personajes o ricas imágenes y vivencias las que vamos a compartir con todos ustedes. Así que nos metemos en la piel de este programa, el último del repaso por personalidades, y nos vamos a ir a alguien que ha sido un goleador nato. Era extraordinario verlo saltar, y en el salto, en el jump shot, el lanzamiento y el enceste. Goleador histórico de la selección chaqueña, pero que jugó en Hindú Club y que jugó en clubes de Buenos Aires con singular suceso y con camiseta argentina, y que hoy sigue militando en el deporte, haciendo por ejemplo atletismo y ganando medallas. Estoy hablando de César Centanaro, Pichín Centanaro. Bueno, Pichín Centanaro, hablar de Pichín Centanaro es hablar de deporte, pero particularmente del básquet. Creo que naciste más o menos con una naranjada en la mano. Sí, la verdad, yo iba a entrar al primer año, ¿no es cierto?, del Colegio Nacional, y como antes en mi época se rendía para entrar al primer año, no sé si vos llegaste a pasar por esa etapa, fui a hacer los primeros pasos para rendir las materias a la casa de Pablo Lischuk. La hermana de Pablo Lischuk era maestra. Entonces fue la que me preparó para el ingreso de primer año. Atrás, en el patio de Pablo Lischuk, había un aro. Y Pitín Lischuk estaba tirando al aro. Entonces yo me acerqué. Y me dice, ¿no te gusta jugar al básquet? Bueno, dame una pelota. Y empecé a tirar el aro ahí en el aro de Pablo Lischuk, en la casa de Pablo Lischuk. De ahí ellos me llevaron al Club Hindú de la Avenida Sarmiento. Y ahí comenzó mi etapa a los 11 años y medio más o menos jugar al básquet. En ese momento mi entrenador era Coco Rocha. Me dieron una anaranjada y me acuerdo patente, que era de plástico, que hubo 2 jugadores que rápidamente captaron el jump shot. Jump shot, para los que no saben, los jóvenes, yo quiero educar un poco, es tiro suspendido, que realmente hay que tener una buena base de pierna para elevarse, y los 2 jugadores, vuelvo a repetir, que captaron esa idea de Coco Rocha, que venía de Buenos Aires como profesor de educación física, fueron Ernesto Roy y yo. Fuimos los 2 que empezaron con el jump shot a full. De ahí empezó mi carrera,
Por supuesto, adelante mío estaba Mito Uteriño, Hugo Uteriño, Pablo Lichú, Filipponi, Pichili ya estaba dejando. Bueno, había un montón de jugadores de primera que yo los veía jugar cuando jugaban con el famoso Villa San Martín de Greco, Corbalán, Dosso, Carlos Lustringer, Gustavo Lustringer, y yo tenía 11 años y medio. Llegué a jugar a los 16 años, casi 17, en la primera hindú. Me acuerdo que Kilo de Lobo me dice, pibe, entra. Y yo me quedé sorprendido porque yo estaba en el banco con pantaloncito corto. Mi primer partido fue en el Club 12 de Octubre contra Raco de la Mea y los hermanos los zurdos, Rojas, que jugaron, después uno se fue a jugar a Boca. Ahí fue mi salto a la primera. Después de ahí, directamente ya empecé a acercarme más un poquito, jugué 2 partidos más como suplente primera y me pone un partido en reserva contra Villa San Martín para programarme de titular totalmente. Le hago 35 puntos a Villa San Martín con el Gordo Figueroa, bueno, con otros que me acuerdo en ese momento, y ese momento me dice, bueno, pibe, vos no te equipás más con reserva. Me empecé a equipar con primera y ya empecé a sacarle el puesto a Filipponi, ya estaba dejando, Uteriño le costaba viajar mucho, y ahí ya me empecé a quedar en la primera con Walter Rey, Pablo Lichú, ahí viene después Acuña, que viene de Corriente, el Pato Muñiz que nace, Roy también que estaba, después se va Roy a Boca, y bueno, ahí comenzó mi carrera, que fue muchos años aquí en Resistencia. Salí 9 años consecutivos goleador chaqueño, ¿no es cierto? 9 años consecutivos, esos 9 años salí yo goleador chaqueño de Resistencia, los 9 años sale campeón Villa San Martín. Tenía un equipazo, Villa era campeón nacional también de equipos, ni hablar con Carlucho en la cabeza, ¿no es cierto? Pero claro, yo era una persona que me gustaba entrenar, hacía atletismo cuando joven, y ya decían que yo estaba loco porque hacía pesas y atletismo en esa época. A tal punto que un compañero, Potolo Sánchez, me decía, Pichín, no hagas pesas, te vas a poner duro. Pichín, deja de correr, te va a endurecer todas las piernas. Bueno, pero eso de hacer pesas y de hacer atletismo era la diferencia que yo sacaba en décima de segundo con los jugadores. ¿Cuántos tiros al aro después que terminaba el entrenamiento normal quedaba solo? Me lo contaba Pocholo Aguilar. Y yo tiraba cerca, entre los tiros que tiraba con Pocholo y los que yo hacía, hacían 700, 800 tiros por día. ¿Se trabaja hoy en fundamentos así? No se trabaja en fundamentos, es la base de todo, los fundamentos son importantísimos, es la base de cualquier deportista. Como yo hace 4 años comencé a hacer vallas acá, bueno, aprendí vallas de a poquito. Bueno, el básquetbol es igual, hay que darle una pelota, hay que saber tratarla bien, la pelota es tu amiga, y tener un buen entrenador. Y aparte, otra cosa que no se trabaja acá, que son los maestros que, aparte de enseñarte lo que es fundamento, te tienen que enseñar cómo tenés que comportarte y manejarte en la vida, como Marco de Cochea, Pocholo Aguilar, Coco Roche y otros más. Una anécdota más para César Centanaro, para Pichín Centanaro, a quien entrevistamos saltando, entrenando, preparándose allí en la pista sintética del Polideportivo Jaime Zapata. En algún momento, allá por los años 90 y tantos, Pichín Centanaro fue integrante de este programa, fue miembro de La Voz del Deporte, que nos ha alegrado, después por cuestiones de sus ocupaciones no pudo continuar, pero nos alegró y nos enriqueció muchísimo el programa. Obviamente, Pichín hablaba de básquetbol, era tenerlo con nosotros 2 veces a la semana. Estábamos en Radio Libertad en aquel entonces, y César Centanaro, uno de los que enorgullece la grilla de periodistas, de columnistas y de sabedores en serio del deporte, con su especialidad del básquetbol. Así que un abrazo grande de paso para Pichín Centanaro, que cuando La Voz del Deporte cumplió sus bodas de plata, nuestros 25 años, en la cena que hicimos lo hemos distinguido como gran figura y como un deportista brillante a este hombre que entrevistamos hace un ratito, y que ahora en la segunda nota también sigue compartiendo pantalla con nosotros. Dos líneas, contame de lo que significó o lo que significa haber vestido la camiseta de Chaco y haber jugado, qué sé yo, en Gimnasia Grima de la Plata en el más alto nivel nacional. Bueno, yo en Chaco jugué cerca de 15 campeonatos argentinos, de los cuales salí en campeonato argentino juvenil, el primer goleador argentino juvenil
¿no es cierto?, que sale por Chaco. Anteriormente salió segundo Mito Uteriño, también representando a Chaco en un juvenil de Santa Fe. El mío fue el juvenil de Mendoza. Después salí 3 años consecutivos goleador argentino en primera. En el Chaco, en La Rioja con 36,25, todavía no estaba batido ese récord, no había triple, ¿no es cierto? Y en Capital Federal. Realmente vestí la camiseta de Chaco con mucho orgullo. He jugado en Boca 3 años, salí también los 3 años que jugué en Boca, también salí goleador metropolitano, porque yo mi vida, el que hacía en Capital o en Gimnasia y Grima de la Plata, con jugadores como Finito Germán, Cabrera, como Peinado de la selección uruguaya, Haller de la selección uruguaya, Karen Mescalfa, el primer americano que yo vi como base extraordinario, un base que yo no vi, bueno, me dio lugar a seguir conectándome. Y te tengo que decir algo, y ya no es soberbia. Cuando tenía 21, 22 años, Canavesi me llama delante de 350 jugadores y me dice: señor Centanaro, muestra cómo se tira el jump shot. Eso es algo que a mí me quedó grabado siendo un chico joven y que me dedicaba al básquet en esa época. Minuto y medio, voy a apelar a tu síntesis, Pichín. ¿Qué te da el atletismo y qué te sigue dando? Porque es presente absoluto. El atletismo es una pasión que yo la tomé después de varios años. Siempre me gustó el atletismo, la madre de los deportes. Organizamos un torneo el 10, 11, 12 y 13 de septiembre acá, espectacular. Calculo que pueden haber 800.000 atletas. Se le va a entregar merienda y almuerzo. Te podés imaginar que es la primera en la historia que se va a dar una cosa así. Bueno, yo estoy haciendo vallas. He terminado en este momento mi puesto en valla, he terminado 7º en el mundo. En Argentina tengo récord argentino de 300 metros con valla, y en 100 metros con valla también soy campeón argentino, a pesar de que en 100, 200 metros llanos, no con valla, estoy entre primero y segundo puesto. Bueno, con competencias hace poco en el Uruguay, por ejemplo. En Uruguay salí primero en 100 metros valla, primero en 300 con vallas y tercero en 100. Tengo que aclararte, en mi categoría es de 65 a 69, yo ya tengo 68. Hay personas muy bien entrenadas a nivel sudamericano y mundial que entran a los 65 años. Por eso es que las categorías son de 4 o 5 años, como el básquet. También te tengo que decir, en el Mundial de Básquet que se hizo acá en Argentina, también salí goleador mundial de básquet de veteranos. Dejale un concepto a los jóvenes deportistas, a los chicos que de 13, 14 años para arriba, encara un deporte. Que encare un deporte, que realmente sean dóciles con los padres, primero el estudio, después el deporte, y realmente lo va a sacar de muchos problemas. Y que busquen siempre buenas personas, buena compañía, y que traten de buscar un espejo de persona en los cuales hay muchas personas buenas mayores y realmente lo pueden ayudar, porque en este momento lo que se perdió fue el rol de familia, y esto también va para las escuelas. Yo creo que antes los maestros nos educaban, eran nuestros segundos padres. Eso se tiene que volver a dar realmente, a que nosotros confiemos en nuestro papá, en nuestra mamá, en nuestro maestro, en nuestra maestra, y algún compañero mayor, como yo tengo un hermano mayor, le digo Marco de Cochea, que este año el torneo se va a llamar Marco de Cochea Pocholo Aguilar, el torneo Máster de Atletismo Nacional, 10, 11, 2 y 13 de septiembre. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia, primera edición. La premiación al mérito deportivo con una reconocida estatuilla de prestigio nacional. Con el respaldo del Instituto del Deporte, Lotería Chaqueña y Gobierno de la provincia. Organizan Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación Social y Fundación Zapucay. 20 de diciembre, 21 horas, Polideportivo Jaime Zapata. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia. Taller de Revisión Técnica Vehicular, Roberto y Mario Longhi. Vehículos particulares de carga y transporte de pasajeros. Al lado del Hiper, Roberto y Mario Longhi, el número 1.
Chaco, Gobierno del Pueblo. Bueno, terminado el corte comercial, primer bloque con Pichín Centanaro. Esto del repasar las personalidades nos ha gratificado. Habida cuenta algún llamado telefónico, algún mail que nos ha llegado, y los propios protagonistas que se pudieron ver por segunda vez con este replay que estamos haciendo y que nos han aplaudido la idea. Bueno, es una manera también de rendirles homenajes a ellos y por transición también a toda la actividad deportiva del Chaco. Riquísima, con mucha historia, más allá de que nuestra provincia y nuestra ciudad tengan pocos años en el consenso de las grandes historias y de los grandes momentos del país. Así que contentos, felices por haber hecho esto, prendió la idea y la estamos desarrollando en su medida. A propósito de la voz del deporte, que en este mes de noviembre estamos de mes aniversario, ya lo hemos dicho, el día 8 cumplimos 31 años al aire, 31 años de la voz del deporte, desarrollando nuestro cometido por más de 8.600 ediciones, ¡qué bárbaro! 8.600 programas, 8.600 horas, en realidad son más, porque son días, pero venimos haciendo hace algunos años un programa de 2 horas, así que hablemos de 8.600 y pico de ediciones en 31 años que hemos cumplido. Y la voz del deporte que desarrolla su cometido en Radio Zapucay de Resistencia. Allí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. La voz del deporte en la radio y ahora la voz del deporte también en la televisión. Entrevista de Edgar Quintero con Cacho Delía, Domingo Delía, un grande del boxeo chaqueño, hijo de Tigre también y dedicado a otros deportes. Esta es parte de esta conversación. Bueno, Cacho, hombre del deporte en realidad de todos los tiempos acá en la provincia, o por lo menos en la región, con el boxeo y con el rugby. Has tenido charlas en radio con Marcelo también, pero has empezado los dos de la misma forma, los dos deportes a la par, que era lo que contabas. Sí, la verdad que sí. Cuando vine aquí al Chaco, me encontré con... Mi padre vino a enseñar boxeo y me metí en el gimnasio. Y me encontré en el colegio con los muchachos del Cotton, que fueron los primeros que me iniciaron en el rugby, que siguen siendo mis grandes amigos. Y bueno, pasé una cantidad de tiempo tremenda jugando al rugby y practicando el boxeo, ¿no? ¿Cuál es tenés una debilidad por alguno de los dos o no? ¿Te inclinás más por uno? No, yo creo que a mí el rugby me dio una cantidad de amigos tremenda. Es una cosa más de grupo. El boxeo es muy solitario, me dio mucha fama, pero no me dio lo que me da el rugby, que es un montón de cariño, de amistad y de solidaridad, porque son muy solidarios los rugbyers. Metiéndonos de lleno ya en el boxeo y lo que has hecho acá en la provincia, y para la provincia en realidad y para nuestro país también, viajando por muchos lados, Cacho. Sí, bueno, peleé en Norteamérica, en Sudáfrica, creo que hice una carrera bastante buena, no pude llegar a campeón del mundo, pero no todos podemos ser campeón del mundo. Claro. ¿Has peleado en los Estados Unidos? Era lo que contabas, y alguna de las anécdotas que tenías con tu profesor de aquellos tiempos también. Sí, don Arnaldo Romero, que era un viejito, y yo tenía que llevar los bolsos porque andábamos por Nueva York y bueno, tenía que ser yo de cadete. Sí. Mucha diferencia con aquellos boxeadores, ¿no? Los yanquis en este caso, preparados físicamente, en realidad ya metiéndonos en el tema de nutrición, ellos ya lo tenían aceptado, muchos temas en cuanto hacían esa diferencia, ¿no? Sí, totalmente, años luz estábamos y yo creo que todavía nos falta. ¿Algún referente en el boxeo de todos los tiempos que tengas, Cacho? Bueno, a mí me gustaba mucho Clay. Cassius Clay, una pena que terminó tan lastimado, que se hizo golpear muchísimo, pero era una cosa impresionante. Pero después mucha gente como Monzón, muchos boxeadores como Monzón, que entrené yo junto con él, porque yo en algún momento me fui al gimnasio de Brusa.
bueno, boxeadores extraordinarios, que a mí distintas categorías, porque Leonard, toda esa gente, Hagler más cerca, son boxeadores extraordinarios que marcaron toda una época, ¿no? Dentro de tu categoría y en cuanto al tema del ranking a nivel mundial, contabas también que estabas en el tercer lugar, Cacho. Sí, bueno, estuve tercero en el ranking del mundo cuando había 2 versiones de campeonato mundial. Sí, peleé por la selección del título del mundo, una pena que no me fue bien, pero bueno. Peleas recordadas sin lugar a dudas, ¿no? Sí, totalmente. Y después peleé en Sudáfrica también, estando en el ranking del mundo, que hice una pelea muy importante, muy impresionante, pero me la dieron perdida en fallo dividido porque uno va allá y te llevan para sacarte el lugar en el ranking, ¿no? Temas de entrenamientos y contabas esas anécdotas, como decías, del tema de la alimentación, que ha cambiado mucho con los tiempos de ahora. Sí, totalmente. Ahora, no solo la alimentación, sino el equipo técnico de un boxeador, por ejemplo, va un psicólogo, un nutricionista, aparte del preparador físico, que nosotros no teníamos nada de eso. Y no hacíamos pesa porque la pesa era una cosa... era levantamiento de pesa, no era complemento como se hace ahora, que es muy importante para la preparación. ¿Y te alimentaban acá? ¿Comida normal? Comía mucho, pero no era lo ideal. Ahora me entero que no era lo ideal, ¿no? Porque claro, bueno, una de las personas que a mí me ayudó a volver a boxear después que murió mi papá fue Julio Kodama, que era un profesor de judo, hijo de japonés. Y bueno, y con él, de tanto que entrenamos, por ahí peleé una pelea totalmente anémico, porque no me alimentaba como tenía que ser. Bueno, esas son anécdotas de esa época. De esa época gloriosa tuya y ese reconocimiento que dabas también a la provincia, me imagino el orgullo tuyo también de que te veían gente por televisión en aquellos tiempos ya también, es algo importante. Para mí sí, yo estoy muy orgulloso de todo lo que hice. Lamento muchísimo no haber sido campeón del mundo, pero ser campeón argentino, sudamericano, ser medalla de plata en un panamericano, yo creo que es mucho. Y que todavía en mi categoría no lo hicieron acá. Y en el país estuvo Bonavena nomás y nada más. ¿Viste? Así que, bueno, estoy muy contento de estar bien y poder contarlo. Y nuestro programa La Voz del Deporte también está presente en la red de redes. Tenemos nuestro website, nuestra página en internet. El dominio es www.lavozdeldeporte937.com.ar. Ya les dije, nuestra presencia en la radio diariamente y que hemos podido en 31 años de cometido radial, periodístico, como equipo, trascender a los otros medios. Así estar 16 años haciendo televisión, en distintos cables, en el Canal 9, Canal Abierto, en los canales de Formosa. Bueno, tenemos una historia, digamos, atrás. Estos últimos 4 años de la historia en la tele, aquí, en Giga Red, gracias a la gentileza de sus autoridades. Ojalá el año que viene volvamos a estar juntos en esta misma empresa, en esta misma casa que de verdad queremos como propia, la sentimos mucho y la tenemos como camiseta puesta. Les dije esto de La Voz del Deporte. Y aprovecho, ya que estoy hablando de páginas en internet, para decirles del alojamiento de todos nuestros programas, en una suerte de gran archivo de estos 4 años en Giga Red. Los programas La Voz del Deporte y Radiovisión los tenemos en esta página. Tome nota: www.radio-mediovision.com.ar. Ahí están todos los programas, fechas, logotipos, hay datos de contacto, hay páginas amigas, hay de todo, como en botica. Segunda parte de la charlita de nuestro amigo Edgar Quintero con Domingo Cacho Delía. Bueno, en un bloque anterior charlábamos un poco de lo que era tu historia en el mundo del boxeo, Cacho, y contabas esa diferencia con la actualidad. ¿Cómo ves la actualidad del boxeo argentino? ¿Cómo ves cuál es tu mirada al respecto? Bueno, el boxeo argentino a mí no me gusta cómo está. No están preparando bien a los boxeadores, no le dan la importancia que tiene, no tuvo el empuje que tienen los otros deportes. Yo que conozco el rugby principalmente, que trabajan desde chico con un trabajo especial,
El boxeo sigue igual que antes y estamos con una diferencia tremenda con otras potencias del mundo. Y se ve mostrado también, hace poco estuvimos en los Juegos Olímpicos y con un flojo desempeño. Totalmente. Yo estoy enojado con eso porque tenemos un material humano tremendo. Nuestros deportistas son unos superdotados. Y me da mucha pena que se desperdicie todo eso. Y hay muchos valores, y uno no tiene que inclinarse solamente por un Omar Narváez, por el Chino Maidana. No, hay muchísimo, pero ellos se hacen solos. Eso es lo que si hubiera... Tiene que haber un trabajo de semillero, prepararlos, cuidarlos, becarlos, que coman bien, que tengan un sueldo, no sé, una beca, y seguirlo, porque es un trabajo de largo plazo. Y también acá en el Chaco, más que nada, porque se ven buenos valores. Seguro. El Chaco tiene unos valores tremendos. Por ahí aparecen en Buenos Aires porque se fueron de acá por una cosa o por otra. Pero acá no lo sacamos nosotros. Y somos culpables casi todos, ¿viste? Porque no se está haciendo un buen trabajo. Y las mujeres también, Cacho, vos te pones a ver. Seguro. Y las hacen cobrar un montón. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no quiero que el boxeador ligue, que se lastime. El boxeador tiene que ser un tipo que marque puntos, no que se destruya. Pero bueno, hay que cambiar toda una mentalidad. Sí, y como decía, no todo pasa por solo ver al Chino Maidana, por ejemplo, que ha sido dentro de los boxeadores a nivel internacional argentinos, dentro de lo último que hemos sacado, ¿no? Sí, tremendo, un peleador tremendo, sí, impresionante. Pero bueno, chaqueño, dicho sea de paso, ¿no? Es santafesino. Ah, claro, tiene su claro. Es de un pueblo de Santa Fe. Sí, yo estoy seguro que acá en el Chaco hay boxeadores con muchas condiciones, pero eso es un trabajo que no se hace de un día para el otro, entonces tiene que venir desde abajo. Sí, y también un tipo como vos que estuvo metido en el tema del rugby también, y es una actualidad dentro de todo no muy floja, digamos, en ese aspecto en el país, ¿no? No, el rugby, el rugby tiene un trabajo muy, muy bueno. Nosotros antes no podíamos jugar con otras provincias del sur y ahora jugamos a la par. Y los Pumas están jugando a nivel internacional muy bien. Por primera vez ahora le ganamos a los Springboks, claro. Entonces, extraordinario, ¿no? Y se ve el trabajo. Pero hicieron un trabajo, mandan los profes al interior, bajan línea para la capacitación de los técnicos. Las clínicas que se hacen en los distintos clubes es bueno eso. Sí, seguro. Y acá en el Chaco y en Corrientes están trabajando muy bien con las inferiores, con todo. Bueno, entonces es importante el crecimiento, como vos decís, y es tu opinión al respecto, ¿no? Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo y muy contento. Bueno, Cacho, la verdad que con respecto al panorama deportivo, tu imagen hacia esto es muy agradable y bueno, a seguir pensando en que el boxeo y el rugby, en este caso, deporte que te tocan muy de cerca, van a seguir con este crecimiento en el país. Sí, seguro. Y yo si puedo hacer algo por aquí en el Chaco, estoy dispuesto, con muchas ganas. ¿Te gustaría? Sí, claro que sí. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia, primera edición. La premiación al mérito deportivo con una reconocida estatuilla de prestigio nacional. Con el respaldo del Instituto del Deporte, Lotería Chaqueña y Gobierno de la provincia. Organizan Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación Social y Fundación Zapucay. 20 de diciembre, 21 horas, Polideportivo Jaime Zapata. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia. Taller de revisión técnica vehicular Roberto y Mario Longhi. Vehículos particulares de carga y transporte de pasajeros. Al lado del hiper, Roberto y Mario Longhi, el número 1. Desde nuestro lugar, fortalezcamos nuestra soberanía y avancemos en la construcción de una nación y una provincia cada vez más unida. Con la conciencia de los valores patrios y nuestra identidad que sobrepasa fronteras, amemos a nuestra bandera, orgullosos de ser argentinos.
Chaco vive el Bicentenario. Chaco, Gobierno del Pueblo. Bueno, tiempo para entrar a la segunda mitad, al 50% restante de esta voz del deporte de hoy. No afloja, arrecia el viento sur. Hace que uno extrañe la campera inclusive, y eso que estamos, como decía al comienzo, cercanos al verano. Estamos en la Plaza 12 de Octubre de Resistencia. Olvidaba darles la referencia, Estamos en la Plaza 12 de Octubre de la capital chaqueña. Hasta aquí nos corrimos aprovechando que en este momentito no nos llovizna y no podemos dejar pasar el momento, así que acá estamos grabando estas presentaciones del último programa especial de noviembre con estas personalidades deportivas, porque diciembre nos tendrá con otro clásico, el anuario deportivo, los resúmenes del deporte 2016 que venimos haciendo hace muchos años, y lo vamos a practicar en la radio con un esfuerzo especial. Van a ser 10 días de resúmenes deportivos en radio, y en la tele 3 programas seguiditos y pegaditos de diciembre. Es decir, desde la semana que viene ya empezamos a compartir con ustedes el anuario 2016. Queda la promesa en el aire. Y sí, las 2 últimas semanas del año, las de Nochebuena y Año Nuevo, nos tendrán con un especial de mensajes, videoclip, saludos y demás. Vamos ahora a conversar con Héctor Itonaga, un prócer de las pesas. ¿En qué año arrancaste con las pesas y por qué? Yo arranqué en el año 59 en el Parque de Febrero con un grupo de gente que nos encontrábamos sin citarnos siquiera, porque frecuentábamos de seguido en ese lugar. Siempre hay uno que da la primera patada, ¿no? Así como en el rugby, Norberto Coronel, Zucker, etcétera. En las pesas, ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Vos, uno de ellos? Claro, lo que pasa es que yo después me incliné por el levantamiento olímpico, pero el resto de la gente hacía otro tipo de actividad. Por ejemplo, hacían flexiones de pierna. Tu tío fue uno de ellos. Lo que pasa que entonces de varios muchachos de los que pertenecían a ese grupo se inclinaron al rugby. En el caso de Monfardini, Ponza y tu tío. Y yo prácticamente me fui quedando solo. ¿Quién te orientaba? ¿Quién era el profe o cada uno era autodidacta? Bueno, yo fui un autodidacta. Y tal es así que cuando yo fui a competir a Buenos Aires, algunos se agarraron de la cabeza porque yo tenía defectos técnicos muy graves. Lamentablemente, cuando yo estuve en el exterior, pude traer libros allá, pero ya era un poco tarde, porque ya se me terminaba la etapa de competir. ¿Cómo fue eso del exterior? Contame. Y bueno, mira, yo resumiendo, en 8 meses estuve en tres países del extranjero. Uh-huh. Estuve en los Juegos Panamericanos en Cali, Colombia, en el mes de agosto, y al mes siguiente en 2 torneos paralelos, mundial y sudamericano en Perú. Y gané los Río Platense en el mes de abril del 72 en Montevideo, Uruguay. Además gané el torneo pre-sudamericano que se hizo en el 72 y clasifiqué 2 veces subcampeón sudamericano en Perú y en Mendoza. Además clasifiqué 8º en el mundo. Qué carrera, ¿no? Teniendo en cuenta esto que decís, que nadie te enseñaba técnica, lo que hubiera sido con otro entrenamiento, ¿no? Con una escuela profesional, digamos. Claro, es importante eso. Lo que pasa es que en esa época se carecía, no solamente acá en el Chaco, sino también en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires se quedaron en el túnel del tiempo, hablando mal y pronto, porque habían técnicas distintas. Porque en esa época se levantaban las pesas con tijera y ahora eso prácticamente desapareció porque se usa la sentadilla.
Y yo de un principio, mirando las revistas, me inicié con la sentadilla porque sabía que eso era más ventajoso. Compañero de ese tiempo nombraste a Pogonza, a Carlos Lagranja, creo que también Pocholo Aguilar andaba metido en eso. No, Pocholo Aguilar fue mi profesor y siempre me alentaba. Me hacía correr, yo practicaba atletismo, maratonismo, jugué al básquet. Es decir, desarrollé varias actividades físicas que después yo con el tiempo, cuando tuve la oportunidad de conseguir libros del exterior, me di cuenta que eso era recomendable. Arrancaste en el año 59 y ya al ratito estaba compitiendo nacionalmente. Claro, en el 66, o sea, 7 años después. Ahí gané yo el primero en la Argentina y el segundo lo gané en el 59, en el 69. Lo que pasa es que yo estuve trabajando 1 año y medio en el interior, entonces me retiré prácticamente. ¿Cómo eran esos argentinos? ¿Te acordás dónde fue el del 66, por ejemplo? El del 66 fue en Mendoza, pero yo en Mendoza estuve 4 veces y tengo muy buen recuerdo por los torneos que gané, o que participé, mejor dicho, más las pequeñas excursiones que nos pudimos hacer a la cordillera. Cada vez que fui a Mendoza conocí un lugar distinto y personas distintas, gente muy receptiva. Yo gané 2 veces el campeonato argentino en Mendoza, en el 66 y en el 69. En el 72 gané el pre-sudamericano y en el 73 clasifiqué subcampeón sudamericano. Muy interesante, muy lindo lo que nos cuenta Itonaga. Esta es una nota hecha hace algunos meses. Vieron que en este repaso, en este collage de entrevistas a personalidades deportivas que venimos, vuelvo a la idea, desde 2013 para acá, desde que estamos en Gigared, algunas notas las hemos hecho en el año 2013 o en el 14 o en el 15 y algunas en este mismo año, pero no quisimos dejar afuera a nadie, más o menos, ¿no? Al margen de que hemos hecho muchísimas entrevistas más y toda gente linda, gente noble y gente que hace y que ha hecho mucho por el deporte, o sea que acreditaban de hecho estar en la pantalla y estar en este resumen, pero es lo que hay cuestión de falta de tiempo también y bueno, acotado a los 4 programas de noviembre, por lo tanto había que hacer si vale alguna elección. Y es la que hicimos y es lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Segunda parte de Héctor Itonaga, más de pesas y más de su vida en el deporte de la provincia. ¿Cómo eran las pesas antes, Héctor? Eran totalmente diferentes a las de ahora, en el material y demás, ¿no? Sí, avanzó la tecnología. En esa época se ocupaban barras que cuando se golpeaban se doblaban. Y se ocupaban discos que eran de hierro fundido. Y eran discos que se rompían también. Sobre todo cuando los utilizaban las categorías más grandes, los pesados, los superpesados. Porque a veces se venía la barra de arriba y caía la plataforma y ahí se hacían, dejaban una huella en la tarima. Y ahora, hoy en día, se utilizan barras con flexibilidad. La más famosa es el Eico, que se fabrican en Suecia. Esas son el mejor acero hasta allá. También se fabrican en otros países, por ejemplo en el Japón, marca Huesaca. Lo fabrican en Colombia y ahora se fabrica acá también. Y además los discos de goma, de tal manera de que eso se pueda arrojar. Y antes estaba prohibido arrojar las pesas. Una vez que vos completás el ejercicio de levantar arriba de la cabeza, antes había que bajarlo, había que acompañar las pesas. Eso era un punto reglamentario. 30, 40 años atrás. ¿Se usaban también suplementos dietarios ustedes? Viste que hoy también es el mundo de... Sí, no, suplementos dietarios sí, pero yo nunca utilicé ni un suplemento. Yo lo único que utilicé... ¿Quién te asesoraba, por ejemplo, la alimentación? Y no, yo fui aprendiendo con las revistas. Ese fue mi material. Yo sabía que, por ejemplo, las proteínas son importantes para la masa muscular, la masa ósea también, porque
Las proteínas son las que renuevan los tejidos. Y después sabía que había que hacer una dieta balanceada, con un poco de hidratos, un poco de grasa, porque eso también es importante porque es el combustible del organismo. Seguro. ¿Dónde se hacía pesa? Vos nombraste el Club Hindú, por ejemplo, que te afiliaste, te asociaste. Sí, ¿dónde se hacía pesa? Bueno, nosotros en esa época íbamos a competir prácticamente todos los meses a Corrientes. Existía, claro, en el Club Regata de Corrientes, donde está el Parque Mitre, y donde está actualmente. Claro. Y el iniciador allá fue el profesor Álvarez. Fue un profesor que llegó a ser secretario de Deportes de la Municipalidad y después de la provincia de Corrientes. Una persona muy amable, muy serena, muy seria y muy tranquila. ¿Permiten las pesas hacer amigos? Digo, entre los adversarios ocasionales, en tantas idas al extranjero, al nacional. Sí. Cada vez que viajaba una delegación, por más que no sea de las pesas, que una delegación deportiva que iba a Buenos Aires, siempre preguntaban por mí. ¿Qué es la vida de Itonaga? ¿Qué pasa con Itonaga? Una vez viajó un grupo del Club Hindú, pero en levantamientos de potencia, que son la fuerza en banca, la flexión de pierna y el despegue. Y le dijeron, ¿qué pasa con Itonaga? ¿Que está durmiendo o qué? Y a ellos, yo tuve la suerte que a ese grupo de gente le entregaron un montón de trofeos y medallas que a mí me debían de esa época. Mira qué bueno. Aún hoy en día, el Changuito para los mandados, aunque sea, ¿seguía haciendo algo de deporte? ¿Alguna caminata, aunque sea? Bueno, yo, a mí en estos últimos tiempos me frenó mucho el frío, pero yo suelo ir al Parque de Febrero, troto un poco, tengo un gimnasio que está acá arriba en la terraza de mi casa. Por ahí hacemos algo, pero por supuesto, like nomás. Y cosecha de muchos amigos, supongo debe ser lo más importante en tantos años, ¿no? Sí, infinidad de amigos, porque hubo una época en que yo salía todos los días en el diario. Y tal es así que creían que yo tenía un arreglo ahí con la gente del diario. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia, primera edición. La premiación al mérito deportivo con una reconocida estatuilla de prestigio nacional. Con el respaldo del Instituto del Deporte, Lotería Chaqueña y Gobierno de la provincia. Organizan Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación Social y Fundación Zapucay. 20 de diciembre, 21 horas, Polideportivo Jaime Zapata. Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia. Taller de revisión técnica vehicular, Roberto y Mario Longhi. Vehículos particulares de carga y transporte de pasajeros. Al lado del hiper, Roberto y Mario Longhi, el número 1. Chaco, Gobierno del Pueblo. Y ahora sí, llegamos al último segmento de nuestro programa, al último bloque. Con un dúo de notas más, clausuraremos esta edición de hoy. Les quiero recordar que en el mes de diciembre
la Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación, es decir, una corporación periodística que integramos, Fundación Zapucay, este programa deportivo, La Voz del Deporte, más Radio Zapucay, de consumo con el respaldo del gobierno de la provincia, del Instituto del Deporte y de la Lotería Chaqueña, estamos organizando una gran movida, lo que nosotros denominamos primera edición de la Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia. Juntar, para el caso del deporte, los remates, el fin de cada temporada, digamos, el fin de calendario, y la democracia porque el 10 de diciembre recordamos felizmente el advenimiento democrático definitivo a la República Argentina. Y entonces venimos con una serie de especiales. El día domingo 11 de diciembre comenzamos con una gran maratón, la maratón de la democracia y del deporte, abierta para todas las categorías. Pueden averiguar en nuestros programas, inscribirse en Radio Zapucay. Está abierta la inscripción entonces para esta maratón de la democracia, con la que vamos a abrir esta fiesta. Y después tendremos una cena con un show, con elección de reina, con entrega, por supuesto, de estatuillas que son reconocidas, que tienen predicamento nacional e internacional, su página web, su registración en propiedad intelectual e industrial de la nación. Bueno, una cosa creo que viene gorda, que viene bien organizada, que viene con muchas acreditaciones, con mucho respaldo, con mucha chapa atrás, y estamos trabajándolo con mucho ahínco, con mucha dedicación y con mucho cariño también, ¿eh? Fiesta Dorada del Deporte y la Democracia Chaqueña, si Dios quiere, en el próximo mes de diciembre. Y hace un año, hoy hablé, como siempre, de el palmarés de La Voz del Deporte y el aniversario número 31. El número más redondito fue, por ejemplo, el año pasado, 30 años. Y nosotros festejamos humildemente y hoy queremos repasarlo con ustedes. Esto pasaba con los 30 años de nuestro programa. El silbato inicial hace su arribo. Es hora del juego. Desde ahora y hasta las 9 de la noche, repasamos el deporte en todas sus facetas y en todos los ámbitos. Porque para nosotros, todos los deportes son igual de importantes. Todas las disciplinas merecen atención. Esto es La Voz del Deporte. En el año de los 30 años. Todo un clásico. Conducción y dirección, Marcelo Lagranja y un importante equipo de colaboradores. ¿Qué tal, amigos, audiencia? A todos el placer de saludarlos. Como siempre, buenas noches. Y hoy es la bienvenida a un programa especial. En realidad, es la bienvenida a estas imágenes que compartimos con ustedes, pero como si estuviéramos haciendo el cotidiano programa en la radio. Y la de hoy es una edición especial, porque es la que festeja, es la que celebra los 30 años de este nuestro programa, con esta apertura de todos los días, con este arranque y con esta misma disposición. Va a ser un tiempo especial el que compartimos a partir de este momento, recordando viejos amigos, gratos momentos, ingratos momentos también, porque la vida tiene de todo. Por eso es que nuestro collage de fotografías y algunas imágenes nos muestran distintos tiempos de esta treintena de años que hoy festeja La Voz del Deporte, y lo festeja con ustedes, con los oyentes, con el público, con la familia del deporte, con el televidente. Distintos tiempos, distintos momentos, distintos equipos, y nuestras remeras, nuestras chombas, nuestras camperas, nuestros buzos, algunas de las realizaciones que pudimos llevar adelante. Hay imágenes que repasan también tiempos de otros aniversarios, ¿no? Cuando cumplíamos 13, 14, 15 años, la edición de algunas revistitas. Dentro de esta cosecha de años y también de amigos, La Voz del Deporte supo, por ejemplo, editar su primer libro, contando algunas anécdotas del deporte de la provincia, de nuestro periodismo deportivo, fijando posiciones, hablando del marketing, entre otras cosas.
esta trascendencia de años nos ha permitido también llevar adelante varias transmisiones, recorridas por distintos puntos del país, y el acompañamiento de tanta gente, nuestro principal acervo, nuestro gran patrimonio, el recurso humano, los amigos, la cosecha de profesionales dignos y muy probos que han integrado e integran las filas de nuestro programa a lo largo de todos estos años. Y también la posibilidad de compartir con mucha gente, la familia deportiva de la provincia, de la región y personalidades del arte, la cultura, la televisión, la radio, autoridades políticas, en fin. 30 años no caben en este puñado de expresiones que estamos compartiendo con ustedes en estas breves imágenes. Y a propósito del cumpleaños, nos llegan tirones de orejas, nos llegan saludos desde otros lugares del país, también del extranjero, y algunos de estos saludos los estamos compartiendo con ustedes. La voz del deporte, 3 décadas sin pausas, por más ediciones, más entrevistas, más premios. Felices 30 años. A la voz del deporte les desean desde Azul, provincia de Buenos Aires, Radio Universal FM 106.1. En radio y en televisión, la voz del deporte, profesionales y con pasión. 30 años con vos. Soy Mara Carrizo, desde San Juan, y levanto mi copa y brindo junto a ustedes, deseándoles éxitos y bendiciones. Creo que está todo dicho. Me faltó recordarles la invitación para que en el 2017 puedan anotarse a los cursos referidos a la comunicación social que nosotros les planteamos y les ofrecemos siempre. El curso de periodismo deportivo, el de locución, trabajo de la voz, taller de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya inscripciones pre-inscripciones abiertas, o por lo menos dispuestos a la consulta de cualquiera de ustedes. Son varias instituciones, son cursos interesantes y accesibles también. Y no se me olviden de la fiesta del deporte y la democracia. Ya la semana que viene, cuando estemos justamente en diciembre, vamos a presentarles mayores detalles. Ahora, para terminar nuestro encuentro de hoy, lo que pasaba con el festejo de 30 años de nuestro programa. Es decir, exactamente un año atrás celebrábamos 3 décadas y más o menos de esta manera. Argentina tiene historia en el deporte y desde hace 30 años a esa historia se la cuenta La Voz del Deporte. ¡Feliz cumpleaños, chicos! Desde FM de las Américas de Bahía Blanca los abrazamos fuerte, fuerte en este cumpleaños. Desde Famaillá, Tucumán, capital nacional de la empanada, donde la patria cuenta su historia, saludamos a La Voz del Deporte en su 30º aniversario. ¡Feliz cumple! Hola amigos del Chaco querido, soy Miki Almada, conductor del programa Impronta de Jazz desde Villa Mercedes, San Luis, y le quiero enviar un afectuoso abrazo al amigazo Marcelo Lagranja y al equipo que junto con él hacen La Voz del Deporte por estos 30 años de compañía con su audiencia, que seguramente sumarán otros 30 más, acentuando esa tendencia de expansión y progreso que Marcelo le pone a cada proyecto. Muchas felicidades y un fuerte abrazo puntano. Y bien, en esta cosecha de tantos años, como nos gusta decir, estimados amigos, mientras seguimos compartiendo imágenes, vemos también otra de las enormes gratificaciones que ha recibido y que recibe felizmente, porque hay que hablarlo también en presente, La Voz del Deporte. Recorrer a lo ancho y a lo largo del país, tener distintas vivencias, distinto compartir, y en la entrevista, en la personalidad con la que uno comparte, también está el diario y cotidiano aprendizaje. Y llegan los premios, que uno no los busca, pero
cuando llega bienvenidos son, nos acarician el alma, como suele decirse, y te impulsan a seguir con otro ánimo, con renovados bríos y con también un mayor compromiso. Por eso, los galardones nacionales, premios en Salta, en la ciudad de Mar del Plata, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en distintos lugares del país, en Santa Fe capital, y el máximo galardón al que hemos tenido el gusto de acceder con nuestro programa, la obtención del premio Martín Fierro, que entrega Aptra a la radio y televisión de todo el país. Estas gratificaciones nos ponen muy contentos, nos dejan satisfechos, suman más de 135 y es un reconocimiento por lo menos a esta presencia diaria en la radio y también la presencia en los medios gráficos en la televisión. ...120 minutos, tan intensos como una final, tan tensos como el instante previo a un penal, tan dinámicos como un tie-break. 120 minutos a pura adrenalina. Vos no podés perdértelo. La Voz del Deporte, de lunes a viernes de 19 a 21 por FM Zapucay, Resistencia, Chaco. La Voz del Deporte, cumpliendo 30 años al aire. Y no nos queda más que rematar estas imágenes que estamos compartiendo y estas pocas palabras para acompañar. Así como les dije al comienzo, como si estuviéramos en la radio haciendo el programa de todos los días, llega también el tiempo de cerrar esta peliculita con la mejor palabra que pudimos encontrar. A todos, nuestro corazón y absolutamente muchísimas gracias. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Y ya no hay tiempo para más, solamente para la despedida en este último encuentro especial del mes de noviembre, en el que hemos puesto a desfilar un montón de personalidades deportivas realmente maravillosas. Hoy, Pichín Centanaro, Cacho Delía, Héctor Itonaga y este espacio que nos hemos dedicado a recordar la 30 de años de nuestro programa La Voz del Deporte. Que se despide, no se olviden, ya desde la próxima semana, todo diciembre con el anuario, todo diciembre con los resúmenes deportivos. Por ahora nada más, muchas gracias, nos estamos encontrando.